tarea. Voy a esperar, voy a revisarlo con calma. El día miércoles tengo tiempo, ¿de acuerdo? El día que tengo saturado siempre sábado, domingo, lunes, martes, es bastante fuerte el trabajo. Y yo lo voy a revisar todavía el día miércoles o jueves, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo reviso, lo retroalimento y si es posible, ahora les voy a pedir que me escriban su nombre con su número, porque de algunos sí los tengo chequeados en mi celular, pero algunos no los tengo chequeados, así que voy a pedirles que me envíen su número, el teléfono en el grupo de WhatsApp, cosa que yo hago, les envío un audio retroalimentando la introducción, ¿ya? No hay problema. Pero ahora vamos a trabajar el desarrollo, ¿ok? Más bien, no sé si Christopher es papá. Christopher es soltero o papá. No, profesora, todavía estoy soltero. Ya, muy bien, entonces no hay problema. Andy también es soltero, ¿ves? Recién nos enteramos de esas cosas. Okay. Muy bien, vamos entonces a trabajar el desarrollo del artículo científico que está vinculado, okay, que está vinculado a lo que nosotros le llamamos en el proyecto de investigación marco teórico. No todo el marco teórico, obviamente, pero partes esenciales del marco teórico. ¿Okay? Vamos a ver el desarrollo. Yo les envío un cuadrito pequeño, que eso es lo que resume el desarrollo del trabajo de investigación del artículo. ¿Okay? A ver, aquí tienen ustedes el desarrollo, tiene 3 partes fundamentales, que algunos ya ustedes lo tienen, pero lo que quiero explicarles un poquito es la teoría y los enfoques teóricos, que realmente, como ya hemos estado de alguna forma repitiendo esto, es que todo esto viene de un trabajo de investigación terminado, de la tesis. Entonces, el enfoque teórico o los enfoques teóricos se trabajan en la tesis, ¿no? En la tesis. Entonces, en el proyecto. Cosa que ya de la tesis nosotros sacamos síntesis para el artículo, porque debe estar obviamente centrado en lo que pretendemos realizar. Un ratito voy a cerrar la ventana que tengo para que un filtro un ratito. Listo, gracias. Entonces, vamos a trabajar en ello, ¿ok? Entonces, vamos a elegir, primero, vamos a enseñar cómo elegir el enfoque teórico o las teorías, ¿ok? Cuando ustedes observan investigaciones, ¿me están escuchando bien? Disculpen. Sí, profesora. Sí, doctora. Correcto, muy bien, gracias. Entonces, cuando nosotros realizamos un trabajo de investigación, en este caso proyecto, cuando construimos el trabajo de investigación, lo que los profesores nos piden dentro del marco teórico, entre otras cosas en realidad, porque hay varias cosas que se nos pide en este marco teórico, vamos a ver aquí un marco teórico, para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta también para el proyecto teórico. ¿Okay? En este marco teórico nos piden las teorías, ¿okay? Las teorías, o nos piden la denomina enfoques teóricos, también la denomina, ¿ya? Enfoques teóricos. Hay 2 tipos, hay 2 niveles de teorías aquí que nos piden en las tesis. Uno que es la teoría según la mención, así se llama, ¿okay? La teoría según la mención, o según la maestría, podríamos decir, teoría según la especialidad, ¿ok? Entonces, nosotros somos, por ejemplo, una especialidad de educación, ¿no?
que es diferente a llevar una maestría en la administración, es diferente a llevar una maestría en acreditación, entonces todos tienen unas líneas generales. Entonces estamos buscando nosotros líneas generales que respalde a lo que nosotros venimos estudiando y donde nosotros nos desempeñamos. Entonces, cuando hablamos de las teorías de la mención, estamos hablando de teorías de la especialidad, son teorías generales. Entonces, entonces, estas teorías de especialidad están vinculadas para nosotros en educación. ¿Ok? En educación. Todavía no entramos a la teoría propiamente del tema, de la variable o de las variables. Entonces, nosotros debemos sustentar nuestro trabajo de investigación enfocados a las teorías de la educación. Ahí es allí donde preguntamos qué teorías de la educación conocemos y qué teoría está enfocado o respalda al trabajo que nosotros estamos realizando. ¿Ok? Entonces, hay múltiples teorías, ustedes seguro por formación profesional lo conocen, los que somos profesores de muchos años, también hemos pasado, los que son de pocos años y de muchos años, hemos pasado por diferentes etapas de este proceso de concreción de algunas teorías, donde se han puesto en ejecución en el sistema educativo teorías, ¿no? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Voy a poner aquí un cuadrito para que nos sirva de insumo de cómo elegir la teoría. Ok, por ejemplo, a ver, pues no, tenemos, vamos a poner solo un ejemplo de 5 teorías, ¿ya? 5 teorías y tenemos 2 variables, entonces necesitamos aquí 2. Entonces, aquí en el primer capítulo vamos a poner variable, nuestras variables, variable 1. ¿Ok? ¿Cómo se llama nuestra variable 1? ¿Okay? ¿Y cómo se denomina nuestra variable 2? Si estamos trabajando con 2 variables, obviamente, el que trabaja con 1 solo hace 1. Entonces, aquí tenemos las variables, ¿sí? Y aquí tenemos las teorías. Primero mi variable, ¿qué vamos a poner? Por ejemplo, pensamiento crítico. Esta es mi variable. Esto es lo que se hace para la tesis, pero obviamente si en la tesis no tengo claro, no voy a poder tener, no tengo claro en el artículo. ¿Okay? Pensamiento crítico. Y aquí voy a poner, a ver, comprensión e inferencia. Ahí está. Listo, son mis variables. Voy a poner a la siguiente hojita y luego regreso ahí. ¿Ok? Teorías vinculadas a la educación. Aquí, teorías. ¿Qué teorías de la educación conocemos? Seguro algunos hemos escuchado o algunos no recuerdo, porque hace muchos años que no lo he puesto, no lo he teorizado, pero en la práctica sí lo conozco, puede ser, ¿no? Puede ser, pero es importante recordarlo. Entonces tenemos las teorías, por decirlo así, clásicas, las teorías que ha sustentado nuestro trabajo. Actualmente en el sistema educativo, ustedes seguro lo saben, ¿alguien me puede decir qué teoría trabajamos ahora en el sistema educativo peruano? ¿Alguien me dice qué teoría, qué enfoque teórico actualmente, qué teoría sustenta la educación del Perú, chicos? Cuéntenme. Creo que la socioconstructivista, ¿no? No digo que. Sí, la socioconstructivista, dice, está bien, Marinés y Noemí. Muy bien. Actualmente, nosotros en el Perú, cuando hablamos de teorías vinculadas a la educación, o también otros le llaman teorías del aprendizaje, también le llaman de esa forma, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de teoría, la teoría es algo que sucede sistémico, vamos a ver, la teoría es sistémico. ¿Por qué? Porque sus fundamentos, ¿okay?, alcanzan a todos los niveles educativos. Es como una ley, ¿no? Vamos a ver, es como una ley de la educación donde dice que todos los protagonistas de la educación en el Perú deben trabajar con una mirada socioconstructivista. Entonces, esta es la teoría actual. Okay, a veces no lo sabemos, repito, no lo recuerdo, pero en el aula lo practican porque el Ministerio de Educación lo dice, ¿no? Socioconstructivista. ¿Ok? Socioconstructivista. Entonces, eso es lo que venimos trabajando ahora. Y esto establece qué cosa.
que en las universidades también debe trabajarse de esa forma, de socioconstructivismo, y también en los colegios. Entonces, esta teoría respalda ¿qué cosa? La labor del profesor, la labor del estudiante, ¿ok? La forma de gobernar en una institución educativa, la forma de dirigir, la forma de actuar, la forma de qué materiales podemos utilizar. Por eso es sistémico. Entonces, la teoría es la que respalda a todo el funcionamiento del sistema educativo. Es sistémica, ¿de acuerdo? Entonces, pero ahora en esta, ¿no? Estamos hace varios años, ya yo no recuerdo, ya aproximadamente más de 10 años tenemos esta teoría, ¿no? Esta teoría que ha ido evolucionando, otra ha ido evolucionando y hemos llegado al socioconstructivismo, ¿ok? Pero también antes de esto hemos estado en el constructivismo, ¿no? Constructivismo. Y así van apareciendo varias teorías, ¿de acuerdo? O han aparecido en el tiempo varias teorías, así como el conductismo, por ejemplo. El conductismo. Y por ahí hay otro que está de moda también, a la par del socioconstructivismo, está de moda vinculada a la tecnología, que es el conectivismo. Conectivismo. Por ahí la teoría cognitiva o cognoscitivismo, la teoría cognitiva. Cognitivo. Y así, entonces, cuando un investigador está realizando este estudio, tiene que ir indagando, puede incluso poner más teorías. Hay otra teoría, el pensamiento complejo, por ejemplo. Cuando hacemos estudios de competencias investigativas, que es una teoría que necesita de muchos elementos, trabaja con el pensamiento complejo. Y así hay varias teorías, pero estas son teorías del aprendizaje, teorías de la educación, etc. Estas son las clásicas, que ustedes buscan en internet, facilito, y lo van a encontrar, ¿ya? Lo van a encontrar y pueden poner acá teorías del aprendizaje, ¿no? Teorías del... eso está en la... Digo que a veces no nos hemos dado el tiempo a veces de revisar eso, ¿ya? El aprendizaje. Entonces, yo lo pongo en imágenes si deseamos, y aquí está, ¿ven? Aquí hay principales teorías del aprendizaje, acá están, el conductismo, conectivismo, constructivismo, ¿ven? La teoría sociocultural, la teoría que está, conectivismo, lo que yo estoy hablando está aquí, y van a encontrar mucho más, incluso aquí con más información, etc. ¿De acuerdo? Entonces, eso está escrito, no hay nada que estemos inventando, listo. Pero entonces, pero yo necesito saber mi trabajo de investigación, dónde está enfocado, ¿ok? Porque yo no puedo poner en mi tesis, yo estoy en socioconstructivismo. ¿Por qué? Porque es actual, porque estoy en el sistema educativo, ¿no? Eso puede ser, es una mirada, no es correcto ello. O no, yo quiero constructivismo, conductismo. Yo podría incluso preguntarles ahora uno por uno y decir, pero ¿dentro de qué teoría estás desarrollando tu trabajo de investigación? Y el error de muchas investigaciones que he tenido la oportunidad de revisar y he visto que tienen 4 o 5 teorías en su trabajo, en la tesis. Y yo me pregunto y digo, ¿en realidad tu trabajo sustenta las 5 teorías? Ya les estoy diciendo que una teoría es sistémica. ¿Cómo puede ser que mi trabajo de investigación esté sostenida por el socioconstructivismo y además está por el conductismo? Venida por el conductismo. Digo, si son dos polos opuestos, ¿cómo puedo poner en mi tesis? Yo soy de socioconstructivismo y también soy de conductismo. Son con polos opuestos, ¿ok? Porque el conductismo tiene que ver, los que han estudiado las teorías, tiene que ver con el planteamiento de Skinner, o por ahí está Pavlov, donde dice estímulo-respuesta. Antes el protagonista era el profesor, el estudiante solo el que escuchaba, pero el socioconstructivismo es otra cosa, otra mirada. Entonces no puede ser que la investigación esté sostenida o aquí y aquí. Son dos, y no puedo poner 3 teorías juntas que en algún momento se contradicen. Entonces yo tengo que, por ello, tener lineamientos claros de cómo elegir mi teoría. Entonces este cuadro nos va a ayudar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a elegir? Primero, ustedes de todas estas teorías tienen que saber algo, porque si no saben algo, ¿cómo van a elegir? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué van a poner aquí? Van a poner qué es. Necesitamos el concepto de qué es el constructivismo, qué es, ¿de acuerdo? Y luego necesitamos sus características. Características. Ajá, y por aquí necesitamos, ahorita vamos a profundizar aquí junto con la variable. Tenemos variable pensamiento crítico, ¿de acuerdo? La variable pensamiento crítico, ¿a quién le voy a evaluar? ¿A quién le voy a evaluar? Al estudiante.
¿cierto? Al estudiante, porque voy a recoger datos del estudiante. Entonces, como voy a recoger datos del estudiante, necesito entonces información del estudiante. Variable comprensión inferencial. También voy a recoger su comprensión inferencial del estudiante. Pero vamos a hacer un ejemplo que puede ser diferente en algún momento cuando una variable, vamos a buscar una tercera variable parecida para ver qué es diferente. Por ejemplo, yo quiero una variable que se denomine la retroalimentación. Retroalimentación. Esta retroalimentación le corresponde a quién, por ejemplo, al docente, porque si bien el estudiante, mi estudiante, puede dar una información, puede decir, ¿qué opina si yo, como profesora, le retroalimento, lo ayudo, en este caso, lo fortalezco, su aprendizaje, le digo, le hago observaciones, lo acompaño? Entonces es una retroalimentación, pero la retroalimentación, si bien puede opinar el estudiante del trabajo que yo realizo, pero la retroalimentación es del docente. Por ahí hay varias variables, ¿no? Retroalimentación formativa, mediación lectora, la persona, lo que hace el docente, o algunos desempeño docente, ¿no? Pero eso es lo que nosotros no tenemos, porque estamos enfocados a la variable comunicación. Entonces, puede presentarse esta situación, pero ahí sí es el docente. Entonces, ¿por qué es importante marcar si esto es del estudiante o este es del docente? ¿Por qué es importante? Porque necesito buscar información específica para elegir bien, ¿de acuerdo? Entonces, dice socioconstructivismo. ¿Qué es característica? Entonces, ¿qué dice el socioconstructivismo del rol del estudiante? Es para él, ¿no? El rol del estudiante, o qué dice sobre cómo aprende el niño, cómo aprende. Okay. Listo, entonces, esta información lo quiero de todos, o sea, quiere decir que también necesito saber eso del constructivismo, necesito también un poquito saber del conductismo y del conectivismo y de la teoría cognitiva. ¿Para qué? Para yo recién, dentro de estos 5, saber cuál es la teoría con la que mi tesis se sustenta, ¿de acuerdo? Entonces, voy a necesitar el concepto de pensamiento crítico que yo, para mi cuadro de operacionalización, para construir el instrumento, para construir la operacionalización, sabemos de qué estamos conversando, entonces he necesitado un concepto, he usado ya un concepto, y este concepto se convierte en mi postura conceptual, mi postura teórica. Eso es lo que la voy a defender, de mis jurados en algún momento, porque es mi concepto, es que eso he construido las dimensiones, los indicadores, con esa perspectiva, con esa mirada, es ese concepto que lo ubico aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ya después de ubicar este concepto, hago una comparación, digo, este concepto, según estas características, ¿dónde, en qué parte de esto cala mejor? O sea, ¿dónde ingresa? Como si uno analiza cada uno, ¿dónde se identifica más? Obviamente, por las características ubicadas. Entonces, cuando ya uno tiene el concepto, con el concepto compara, a ver, este concepto tiene qué rasgos de socioconstructivismo, este concepto tiene rasgos de constructivismo. Como vas a tener elementos, entonces te va a permitir distinguir, decir, bueno, el pensamiento crítico no me dice, porque el pensamiento crítico conceptualmente es un proceso del desarrollo de habilidades mentales, procesos mentales, todo depende del autor. Un autor refiere que el pensamiento crítico es un proceso cognitivo. Si es un proceso cognitivo, entonces está vinculado a la teoría cognitiva. ¿De acuerdo? Entonces, pero hay que leer bien el concepto, porque hay otro autor del pensamiento crítico que dice que son procesos, no dice el pensamiento crítico, no es pensamiento, sino son procesos, acciones que evidencian el cumplimiento de objetivos claros. Entonces, va a depender del concepto que tú manejes. Y si es ese concepto, ya no será cognitivo, más constructivista. Entonces, el concepto de tu variable te permite elegir. Ahora,
sugerencia para trabajar esta tabla sí se pueden ayudar de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque les va a permitir encontrar la información rápida y precisa. ¿Qué es constructivismo? Lo pegas. Características del constructivismo, lo pegas. El rol del estudiante o cómo aprende el estudiante para el constructivismo, lo pegas. Y así haces con cada uno, así que te vas a aliviar aquí el trabajo. ¿Listo? Entonces eso te va a ayudar. Y lo mismo tienes que hacer con la otra variable. ¿De acuerdo? Con la otra variable dices, a ver, tengo comprensión diferencial, y lo mismo, ¿no? Entonces aquí dices, ok, la misma teoría, porque estamos hablando de la teoría de la educación, y haces lo mismo acá. O incluso ya ni repites, porque ya tienes los elementos, ¿no? Ya tienes, aquí está, aquí está. Entonces yo cojo aquí y digo, este pensamiento crítico es con la teoría cognitiva, y si ya elegí para mi tesis, ¿qué es lo que va a ir para la tesis? A ver, entonces ya me está pidiendo aquí teorías, en mi tesis irá, ¿no? Así. La teoría cognitiva, cognitiva, vinculada al pensamiento crítico. Al pensamiento crítico. ¿Listo? ¿Y qué es lo que tú vas a desarrollar aquí? Vas a desarrollar el que es características y vas a desarrollar qué dice sobre la labor docente, qué dice, perdón, sobre el estudiante, qué dice sobre el aprendizaje. Son elementos que desarrollas. ¿Listo? Entonces, esto lo desarrollas, puedes utilizar 4 autores, 5 autores para sustentar. Puedes trabajar el qué es constructivismo con 2 conceptos diferentes, características, también con otros 2 autores, y qué dice sobre el aprendizaje también. Entonces aquí puedes tener varios. Entonces esto en la tesis vas a tener aproximadamente como un sustento de 3/4 de hoja o 2 hojas, ¿de acuerdo? En la tesis. ¿Hasta aquí tienen ustedes alguna pregunta? Hola, ¿tienen alguna pregunta? Creo que no estoy en la sala. Hola. Escucha. Maestra, Dígame. entiendo que la teoría se tiene que entender, comprender y manejar, porque es esta quien sustenta los constructos, las dimensiones o las variables que se utilizan en la investigación. Pregunto, ¿es pertinente también conocer el sustento epistemológico de la teoría? Claro, cuando hablamos de la tesis hay un sustento epistemológico que nos solicitan, el marco epistemológico, ¿no? Entonces, este marco epistemológico que está vinculado a la teoría del conocimiento, a la profundidad del conocimiento, entonces, esto es una parte de ella, porque todavía hay otro procedimiento en la tesis que tiene que ver mucho con un proceso de aparición, un tema de inicio, un tema de evolución, en este caso de la variable, cómo se ha dado en el tiempo. Eso es parte del marco epistemológico. ¿Ok? Eso es uno, pero esta es la segunda parte del marco epistemológico, es parte del marco epistemológico. Cuando ustedes miran a la estructura de la tesis, te pide marco epistemológico. Este es parte del marco epistemológico. ¿Ah? Profesora, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Em, por ejemplo, yo pretendo utilizar en mi tesis 2 modelos teóricos. Creo que en el peor de los casos serían 3. Y hay relativo grado de conflicto, ¿no? Justamente por lo que señalaba Andy, ¿no? Porque a nivel epistemológico son teorías que, como él lo ha señalado, son antagónicas, ¿no? Sin embargo, en el análisis, ambas teorías se comprenden como complementarias o terminan funcionando de manera complementaria. Entonces yo había revisado ya hace varios años los criterios de interdisciplinariedad y multidisciplinariedad, en donde básicamente lo que se decía era que respecto al primero se procura la integración de los principios axiomáticos teóricos, mientras que en la segunda, en la medida en la que pueda haber una concatenación,
se pueden plantear como tal, ¿no? Entonces, si usted podría, por favor, hablar un poco de ello y sobre si es que en algún momento podrían haber dos teorías que en apariencia podrían ser antagónicas o que se puedan contradecir, igualmente utilizarlas y tener una justificación teórica o metodológica para el uso. Claro, correcto. El caso es que en este análisis que ustedes van a realizar, pues, pasa esto por hacer un deslinde teórico aquí. Primero dices, bueno, primero asumo por qué podría ser como que una teoría principal y luego por qué podría poner lo otro. Porque el investigador es quien elige qué teorías van a ir respaldando el trabajo de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros sugerimos es mínimo sugerir una teoría por variable, ¿ok? Porque nosotros tenemos una postura conceptual enfocada a esta postura conceptual, porque no puedo tener orientado una teoría que no tenga que ver con los instrumentos que yo estoy realizando, porque esto está fundamentando al trabajo de campo y por lo tanto a los resultados que yo voy a ir adquiriendo. Entonces, principalmente enfocado con uno. Ahora, si yo en ese camino del análisis y caigo en cuenta con lo que refieren ustedes, ¿no? Decir, bueno, no solo es esta, pero esta puede ser que en algún momento se complemente con esta y que ustedes bien lo fundamentan el trabajo en la tesis, perfecto, van juntas. El tema es que cuando el día que ustedes sustentan la investigación, sepan dar respuesta y por qué utilizaron una y por qué o la otra, que podrían ser dos teorías aparentemente diferentes, pero que ustedes en la explicación hacen que ambas trabajen juntas y convergen. No hay problema. Lo importante es cómo ustedes lo fundamentan. Los que eligen la teoría son los investigadores. Nosotros solo orientamos. ¿De acuerdo? Es válido tener por variable dos teorías. Se me ocurre que son totalmente diferentes o aparentemente opuestas, pero puede ser que yo sí lo explico bien porque en el funcionamiento de este trabajo, de esta variable, en la labor que yo realizo, hago un mix de las dos y funciona perfectamente. No hay problema, no hay inconveniente, pero mínimo para los compañeros, otros compañeros que pueden utilizar uno y puede decir yo utilizo, estoy sustentando con esa teoría, es válido también, no hay problema. Okay, es válido, no hay nada complicado. Entonces, si es por variable, entonces hago otra, elijo. Ustedes consideren, de acuerdo a la postura conceptual que utilizamos, de los teóricos que hemos elegido, entonces como tenemos los conceptos, estos conceptos nos van a ayudar a elegir a esa teoría que sustenta. Incluso en algún momento podríamos decir que la variable 2 elige una teoría diferente a la primera, ¿no? ¿Por qué? Porque conceptualmente lo que asumí, aquí puede ser cognitivista, se me ocurre a mí cognitivo y constructivismo. Esos dos es para mí lo fundamental en el pensamiento crítico, ¿de acuerdo? Por la naturaleza y cómo se está presentando. Pero en la variable comprensión inferencial puede ser, no, yo estoy trabajando desde la mirada conductista, pero aquí, ¿no? Entonces eso tendríamos que pasarlo aquí. ¿Ah? Entonces, yo debo saber el por qué es que ubico una u otra. Entonces, es esta la que elijo para el desarrollo de mi trabajo de investigación. ¿Listo? Entonces, no hay inconveniente. Entonces, pero para desarrollar el trabajo de tesis, si bien yo aquí he acudido a la inteligencia artificial porque ha sido más rápida, me permite salir y me da muy buena información que no me permita de alguna forma mucha demora, ¿ok? Entonces la realizo, pero ya cuando yo estoy en el trabajo de investigación, esta información solo me ayudó para el cuadro. Entonces aquí en el trabajo de investigación, el qué es, todo lo desarrollamos con artículos científicos. ¿Ok? Artículo científico que lo sustenta. ¿Listo? Como ya sé el nombre, ya sé qué busco, ¿no? Voy a buscar la teoría cognitiva, ¿ok? Entonces ya sé qué busco. ¿Qué es la teoría cognitiva? Características, perfecto. Entonces, estos elementos las voy a buscar todos con artículos científicos. Las voy a sustentar, porque eso es la que va a ir en el trabajo de investigación, ¿ok? Y ya no es de inteligencia artificial, que aquí valga la aclaración,
No es de inteligencia artificial la información que pongo para la tesis. ¿De acuerdo? Es esto nada más que me ayudó como una tarea. Ok, eso en cuanto a la teoría de la educación, les decía, ¿no? Nosotros sustentamos primero la mención a donde nosotros, el área donde nosotros nos desempeñamos. Pero no queda ahí nuestra teoría, hay un segundo nivel de cuando hablamos de la teoría. Lo que nosotros denominamos la teoría de la variable, o la teoría de la categoría, o la teoría del tema. La teoría de la variable, ¿okay? Por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de la teoría de la variable, ya vamos ahora sí a cosas más específicas. ¿Qué cosa más específica? A ver, entonces, yo puedo decir, miren, si ahorita he encontrado teorías socioconstructivas, que son las teorías del aprendizaje, pero ahora me voy a trabajar la teoría. Vamos a poner esto, estos dos voy a repetir, la teoría propiamente de la variable. Entonces, ubico esto, copio aquí, pero bueno, esto, aquí, uno más. Ok, estamos por. Entonces, vamos a trabajar la teoría de la variable, y la teoría de la variable está orientada a buscar cuáles son las teorías del pensamiento crítico. Ya no las teorías de la educación, sino las teorías del pensamiento crítico. Y para eso también me puedo ayudar de inteligencia artificial. Algunos que tienen un acceso a inteligencia artificial gratuito, otros que tienen con pago, etcétera. Entonces, de acuerdo a eso, probablemente va a ser más profunda la búsqueda, pero igual yo busco las teorías del pensamiento crítico, que estoy seguro que no es lo mismo que hablar de las teorías de la educación. Esto es en un nivel más alto, más genérico, y aquí vamos a hablar de una variable, más bien de una teoría más específica. Si yo puedo decir aquí, a ver, voy a preguntarle a la inteligencia artificial cuáles son las teorías del pensamiento crítico, listo, y aquí me dice la teoría sociopolítica de la teoría crítica, la teoría cognitivo-filosófica, la teoría constructivista. Vamos por acá, mejoramos en todo caso, vamos por el modo de inteligencia artificial, modelos teóricos, también le llaman así, modelos teóricos del pensamiento crítico. También le llaman enfoques teóricos. Acá está. A ver, modelo del consenso de los expertos. Hay que leer, ¿no es cierto? No hay que leer. Taxonomía de Ennis y así. El modelo sociocognitivo aplicado, etc. ¿Ok? Entonces, nos puede ayudar la inteligencia artificial para despejar nuestras dudas, y las vamos ubicando, pues así, las vamos ubicando en el cuadrito, ¿ok? En el cuadrito, para también yo deslindar con el concepto que estoy manejando, porque los autores, o que nosotros postulamos como postura teórica, pertenecen al modelo teórico, porque incluso hay artículos que ya se han escrito con modelos teóricos, incluso ustedes que han revisado sus variables en algún momento, a sus antecedentes, ya algunos han estado mirando en los artículos, leían algo de la teoría. Entonces, por ahí podrían vincular también la teoría para su trabajo de investigación. Entonces, elegimos los modelos que son diferentes, como ustedes observan, son diferentes. Ya esto es algo bien específico, ya vinculado exactamente a mi variable. Por lo tanto, ¿qué necesito aquí? Necesito que me diga también el qué es y que me diga también sus características, pero necesito exactamente esta teoría, características. Si estoy pidiendo modelos del pensamiento crítico, entonces esta teoría me debe hablar
del pensamiento crítico, ¿no es cierto? ¿Qué dice del pensamiento crítico? ¿Cómo funciona? ¿Ok? Entonces, no puede hablar de otra cosa si le estoy pidiendo modelos del pensamiento crítico. Entonces, así voy poniendo las teorías que yo encuentro y voy trabajando iguales. ¿Ok? Entonces, en jerarquía, por decirlo así, en la tesis, porque esto va a ir dentro del marco filosófico epistemológico, como les decía, en algún momento, así van a tener ustedes varias teorías, como en inteligencia artificial hemos encontrado, ¿de acuerdo? Entonces, incluso pueden buscarlo en artículos, no hay problema, pero para ayudarnos un poquito más rápido, no demande mucho tiempo, entonces podemos buscar en inteligencia artificial. Pero luego, lo mismo que hicimos aquí, pues digo, bueno, esto elegí, en esto está sustentado, porque si cada uno de estos autores, en este caso cada uno de estos modelos que vamos a encontrar, van a hablar del pensamiento crítico, mira, todos van a hablar del pensamiento crítico, entonces yo voy a elegir este pensamiento crítico que yo adopté como postura, ¿ok? Para respaldar el trabajo de campo, entonces debe estar vinculado a una de ellas con más fuerza, con mayor característica, con mayor presencia. Entonces elijo una de ellas, obviamente, ¿no es cierto? Y aquí en la teoría, pongo en la teoría para la tesis pues pongo, a ver, la teoría del modelo, podría poner aquí, ya no pongo teoría, pongo el modelo, ¿no? Como está aquí, el modelo sociocognitivo, igual así, sociocognitivo, y la desarrollo, el que es con varios autores, que es 2, 3 autores, la desarrollo, las características, no se olviden que aquí sí ya es con artículos científicos. Y aquí, ¿qué dice del pensamiento crítico? Cosa que este párrafo al final nos tiene que llevar ya a hablar sobre las variables de estudio de pensamiento crítico con autores. Listo, y va a pasar lo mismo con la otra variable. Ahora, en este caso, la otra variable ya no va a ser estos modelos. Arriba sí nos ha servido las teorías del aprendizaje, de la educación, pero aquí ya es diferente. Si nosotros buscamos las teorías de la comprensión inferencial, o hay otros autores que sustentan como teorías de la inferencia, ¿ok? Teorías de la comprensión inferencial. Nos van a conducir, pues, a otras teorías. La construcción, integración, etc. Entonces vamos a tener varias teorías. Entonces, estas las vamos a ubicar igual aquí, en la parte superior, estas teorías, y hacen lo mismo. El concepto lo comparan, esto también tiene que ver que aquí sería qué es, ¿cierto? ¿Y qué dice de la comprensión diferencial? ¿De la comprensión o de la inferencia? ¿Cierto? De la inferencia. Okay. Y eso en todo. Aquí tienen que poner las teorías que encuentran. Y ya se hacen la comparación y eligen. Mínimo uno, repito, que pueden haber 2 por cada una de ellas. Entonces, es como decirles mínimo una teoría por cada variable de la educación y propiamente teorías de la variable propiamente. Entonces, al realizar este ejercicio nos va a permitir, creo yo, dar mejores luces de cómo yo elijo mi teoría, ¿ok? Porque la naturaleza conceptual de mi variable la determina, ¿ok? Pero no solo la naturaleza del concepto, sino ese concepto, cómo es que yo lo pongo en el contexto, cómo la trabajo en el contexto. Entonces tiene que estar respaldada, lo que nosotros decimos que no puede en una investigación solo trabajar con el marco teórico proposicional, ¿no? Hay niveles del marco teórico y el marco teórico proposicional tiene que ver solo con el concepto que nosotros manejamos. Cuando construimos un instrumento, trabajamos con ese marco teórico proposicional, concepto de la variable, concepto de las dimensiones. Pero un trabajo de investigación no puede estar sostenido solo en ella. Es que se hace necesario tener el fundamento
la teoría general, la teoría sustantiva, y viene la teoría proposicional en el marco teórico. Entonces, eso es lo que les va a ayudar para desarrollar en la tesis. Ya teniendo esto en la tesis, regresan al cuadrito, y entonces aquí te dice, el estudio está sustentado por la teoría, ¿ah? Por la teoría, dices tal, y haces aquí como que sustentas esta teoría con dos autores, ¿de acuerdo? Y dices, y las variables están sustentadas con esta teoría. Entonces tú sustentas aquí tus dos variables, estás trabajando con dos variables, puedes trabajar una teoría constructivista, otra la teoría del enfoque de Kemis. Entonces, pero aquí en el artículo, maestros, es lo que aquí debemos ubicar. ¿Con qué está sostenida? ¿Con qué teoría? Pues para el artículo ya no hacemos tan largo, ¿no? Tan largo, tan explicado, pero aquí necesitamos un párrafo que te dediques a las teorías, teoría general, teoría específica, que sustenta al artículo científico. Es un párrafo, póngale de 8 líneas, no es más. En la tesis puedes tener, contando las 4 teorías, puedes tener hasta 3, 4, 5 hojas sustentando esta teoría, pero aquí solo necesitas un gran párrafo, solo extractos que sustentan a la teoría. Como hemos estado trabajando en la misma dinámica, hemos estado trabajando en este párrafo, 4 autores que sustentan a las teorías de la investigación. Y si por ahí tengo solo una variable, voy a sostener solo con una teoría de la variable y una teoría de la educación, igual incorporo 4 autores para sostener bien este párrafo. ¿Alguna consulta? Ok, creo yo, esto se entiende mejor cuando se explica aquí, ¿no? Cómo voy a elegir la teoría. Porque de lo contrario que hubiera sucedido, yo le digo, chicos, ustedes tienen que poner 2 teorías que sustentan. Probablemente algunos ya lo tengan, claro, esto es importante, hay personas que nos hemos formado más en ese tema, le hemos puesto más énfasis, pero hay personas que no, lo digo un poquito por la experiencia, ¿no? No hemos recordado hace mucho tiempo de las teorías, lo hemos llevado a la universidad, pero no las tengo presentes. Entonces, porque me he dedicado más a la práctica. Pero no nos olvidemos que todo funciona sostenido en una teoría. Existe teoría y práctica, no todo es solo práctica. ¿Ok? Entonces, vamos ubicando entonces, explica bajo qué enfoques teóricos está sostenido este artículo. Entonces necesitamos un solo párrafo con las teorías que señalen, utilicen 4 autores para sostener o más autores para sostener este párrafo. Explica qué enfoque asumes. ¿Listo? Entonces, primero hay que hacer el ejercicio, que es en este ejercicio, para varios, en realidad algunos ya lo tienen claro, ¿ok? Pero algunos que no hagan este ejercicio no van a poder decir qué teorías están sosteniendo el trabajo de investigación. Un párrafo de 8 líneas nada más. ¿Ok? Listo. Yo espero que esté esto comprendido. Que si en el curso anterior han hecho esto ya, las teorías, entonces ahorita solo va a quedar coger un poquito de allá y un poquito de aquí, ¿no es cierto? Entonces, y buscar otros autores que ayuden a sostener al párrafo con la dinámica que ya estamos trabajando, ¿okay? Contando. Dice, el estudio está sostenido en el enfoque constructivista, ya que cuenta con tales características, o está vinculada al enfoque educativo, al trabajo diario, que dice tal cosa, entonces ustedes van sosteniendo, van conversando en el artículo, nos van explicando. Ok, listo, esto es en cuanto a las teorías. Luego viene ya lo que nosotros conocemos, ¿no? Hay que definir muy bien, aquí estos dos podemos unir incluso, no debemos descuidar el trabajo de campo. Nosotros en el artículo vamos a presentar resultados. Estos resultados deben ser sostenidos por este campo teórico, ¿ok? Deben ser sostenidos, deben ser respaldados por este campo teórico. Entonces yo me imagino, cada vez que uno hace un artículo, digo, bueno, a ver, ¿qué resultados yo voy a presentar? Obviamente está vinculado al problema, al objetivo, a la hipótesis de la investigación. Entonces, voy a tener esos resultados y esos resultados los debo sostener en este marco teórico. Entonces, vinculado a eso, digo, bueno, ¿qué necesito? Necesito tener a las variables
conceptualizar, tener claridad de la variable, ¿ok? Y tener claridad de las dimensiones. Incluso aquí yo puedo poner solo un concepto del autor base y aquí trabajar de la mano explicando con las dimensiones. Entonces, esto puede ir en un gran párrafo o por variable puede ir, pongo aquí, por ejemplo, variable 1, cuando uno va escribiendo, ¿no? Vamos a poner variable 1, voy escribiendo el concepto y definitivamente estoy redactando y voy ubicando las dimensiones, que en el artículo no le llamo dimensiones, nosotros le llamamos variable, dimensiones, indicadores, metodológicamente. Entonces aquí puedo estar hablando del pensamiento crítico, de su conjunto de procesos cognitivos, que los estudiantes desarrollan de esta forma, cuyos componentes son, cuyos componentes necesarios, ¿sí? Y sigo hablando y voy mencionando a las dimensiones. Pues lo estoy conociendo como componentes, como acciones, como elementos. No es necesario poner como dimensiones en el artículo. En las dimensiones lo decimos en la tesis, ¿no? Porque como estructura es fundamental para comprender las rutas de construcción. ¿Bien? Entonces, voy redactando cuyos componentes son. Cojo la otra variable, igual, ¿no? La variable, y sigo escribiendo la variable 2, y también voy a mandar los elementos que sustentan esto, y voy escribiendo las dimensiones. Entonces, estos dos se puede trabajar solo en un párrafo, pero uno y otro. Entonces, pero necesitamos fundamentar conceptualmente la variable y este trabajo de campo que viene a ser la representación de las dimensiones. Entonces, ustedes ya tienen esto. ¿Okay? Para construir la operacionalización hemos necesitado tener concepto de las dimensiones y las variables. Entonces, lo que necesitamos ahora es que ustedes aquí redacten dos párrafos, un gran párrafo para trabajar. Ahora, cuando ustedes redacten, imagínate un párrafo con una variable y otro párrafo con otra variable, es importante que en algún momento hagan que estos dos se vinculen. ¿Okay? Tiene que existir un vínculo entre ellas, porque no son dos cosas sueltas, ¿no? Entonces, fundamenten primero una variable con sus dimensiones y fundamentan luego la variable. Ya tienen dos párrafos y hay que unirlas. En ese poder, a ver, la primera pensamiento crítico que hace necesario para fortalecer el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico, tenemos que en algún momento hacer que estos dos funcionen juntas. Porque eso es lo que eso es lo que los resultados me van a decir. Vamos a hacer el análisis de los dos puntos, de las correlaciones. Pero algunos que están trabajando solo uno van a explicar solo el fundamento de uno en este caso. Muy bien. No sé si tienen alguna precisión. La misma dinámica, ya saben qué elementos va, y eso es lo que nosotros revisamos en los artículos. Entonces, esto sería para la próxima semana. Profesor, una consulta. En la introducción, o sea, en lo primero que hemos hecho, hemos puesto definiciones de las variables con dos autores. ¿Se puede usar a esos mismos autores o tenemos que buscar otros? Puedes utilizar el mismo concepto, no hay problema, pero aquí ya vas a articular con las dimensiones. Gracias. Ok, ¿alguna pregunta? Muy bien, entonces, por favor, aquí para la próxima clase, en el cuadro, o aparte de un texto, el desarrollo de lo que estamos viendo pasito a pasito, ¿ok? Para que no nos abrumemos. Entonces, la otra semana que nos toca trabajar sería la metodología, ¿de acuerdo? La metodología. Entonces, ya esta semana debemos estar ya cerrado con la validez del instrumento, ¿de acuerdo? La validez del instrumento, para empezar la siguiente semana con el trabajo de campo. O sea, yo termino la metodología, la siguiente les voy a pedir los resultados. ¿De acuerdo? Entonces ya debemos estar empezando con trabajo de campo, por favor. ¿Ya? Ya de alguna forma hemos establecido el plazo de la validez, ya debe estar la validez, entonces ahora debemos estar enfocados en el trabajo de campo. Cada uno con su diversidad, otros van a tomar cuestionarios, otros van a tomar tipo pruebas, otros van a evaluar documentos, la diversidad que podamos tener en el trabajo de campo según los instrumentos construidos, pero ya debe estar en camino. ¿Okay? Entonces la otra semana vamos a orientar, ya les pasé el modelo de resultados también,
cómo van a presentar sus resultados según su diseño, para que a partir de ese resultado, cuando nos toque aquí en 15 días, voy a decir cómo es que elegimos, qué parte de los resultados elegimos para el artículo, ¿ok? Y qué partes se van para la tesis, los que van a utilizar los mismos resultados para la investigación. Entonces, esta es la tarea. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Perfecto. Por otro lado, quería comunicarles que por aquí voy a tener algunos, bueno, realmente voy a tener un inconveniente durante un par de semanas sobre el horario, porque tengo un evento, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener un viaje y no voy a poder estar hasta el mediodía del domingo. Entonces quería aprovechar este espacio para decirles, para poder trabajar el día domingo, podría ser después de la 1 de la tarde, ¿ok? Puede ser de 1 a 3, sí, yo creo que sí, de 1 a 3, y ustedes, cosa que en el horario que tienen conmigo, van sistematizando su trabajo, o en el mejor de los casos, es trabajar el domingo por la noche, también es válido. ¿Okay? Voy a enviar la consulta, pero les estoy comunicando porque no vamos a perder clases, ¿ok? Porque por aquí algunos me quieren mandar de vacaciones. Va a ser vacaciones, profesor. Entonces, voy a enviar el mensaje. Realmente no voy a poder estar el domingo por la mañana, pero podemos trabajar, repito, en la tarde, que podría ser, me ocurre, 1 a 3, o podría ser en la nochecita de 7 de la noche a 9 de la noche, 10, lo que necesitemos el tiempo para desarrollar y para hacer la retroalimentación. Yo no hay problema con la retroalimentación, ya les dije, yo reviso las introducciones, necesito sí sus trabajos allí, cosa que incluso con Marinés me ayudo y le digo, dime cuál es el número de teléfono de tal persona para yo contactarme por el WhatsApp y enviarle la retroalimentación de manera individual después de observar su trabajo. Si no está, no puedo hacer nada, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos que la introducción por lo pronto esté. Entonces, por favor, voy a consultar el horario, pero en todo caso tendría que ser de 1 a 3, o tendría que ser en la nochecita de 7 a 9, o sí, creo que sí, de 7 a 9, cuando ya ustedes estén en casita pronto para descansar, cosa que en la semana avance, incluso sábado y domingo también puedan ir avanzando por el espacio que podríamos brindar. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner eso, por favor, en el grupo y ya estamos conversando. Por favor, avancen con sus proyectos. Por mí, eso es todo y vamos, envíen y yo voy a ir revisando si no tiene alguien alguna consulta. ¿Ok? Muchas gracias, cuídense mucho, buen domingo y pasen un bonito día del padre con sus familiares, con sus esposos, con sus padres, ¿de acuerdo? Un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, Miss, igualmente.